Bueno, para no irnos del mensaje, del concepto de la contabilidad, vamos a repetir un poquito el concepto. La palabra contabilidad habíamos dicho que proviene del verbo latino computare. La contabilidad es una técnica que se ocupa de registrar, de clasificar y resumir las operaciones mercantiles de un negocio. Pero esto tiene un fin o también tiene un objetivo. Este fin o objetivo es la de interpretar sus resultados financieros. Por consiguiente, los gerentes, los directores o también los administradores, a través de la contabilidad, podrán orientarse sobre el curso que siguen sus negocios. ¿Mediante qué datos o mediante qué cosas se pueden orientar ellos? Bueno, son mediante los datos contables o los datos financieros que tienen que ver con las ventas, con las corrientes de cobros o pagos, o también con las tendencias de las ventas, los gastos generales, entre otros, tal como hemos visto en el ejemplo anterior, de manera que se pueda conocer la capacidad financiera de la empresa. Se dice también que la contabilidad es el lenguaje de los negocios. Entonces, este vendría a ser el concepto de la contabilidad de una manera ilustrativa para que ustedes puedan entender, ¿no?, de qué se trata esto de la contabilidad, y en este caso de la contabilidad financiera. Como su concepto lo dice, trata de registrar, de clasificar y resumir las operaciones mercantiles. En el caso anterior hemos visto un ejemplo, ¿no?, donde el contador de esta empresa clasificó y resumió las operaciones mercantiles en 6 meses, como parte de información que puede entregar un contador de una empresa para que sus administradores o sus jefes o gerentes puedan interpretar cómo van sus operaciones mercantiles. Estimados alumnos, nuevamente los invito a que vean otro video cuyo tema es ¿qué es la contabilidad? El tiempo de duración es de 2 minutos 39 segundos y el enlace está al frente de su pantalla. Vean con este video los primeros pasos de la contabilidad y la forma como hacer contabilidad. Vean en forma ilustrativa el concepto de la contabilidad, sus objetivos y el balance considerado por los contadores como el documento rey de la contabilidad y, como dicen ellos, feliz ejercicio contable. Disfruten esta forma de ilustrar la contabilidad. ¿Cuál es la importancia que tiene la contabilidad como sistema de información y control? La contabilidad es una técnica importante para la elaboración y prestación de la información financiera. Esta información son de las transacciones comerciales, financieras y económicas realizadas por las entidades comerciales o también en este caso empresas farmacéuticas, industriales de servicio, también de servicios públicos y privados, y también se utiliza en las tomas de decisiones. Los sistemas contables comunican información económica, que es una forma de saber en qué estado se encuentra la empresa, tal como hemos visto también en el ejemplo o en los ejemplos anteriores. Es importante también, además, porque todas las empresas tienen la necesidad de llevar un control de sus negociaciones mercantiles y financieras. Así obtendrán mayor productividad y aprovechamiento de su patrimonio. Por otra parte, los servicios aportados por la contabilidad son bastantes imprescindibles
estas para poder obtener información de carácter legal, económico y además también como una forma de saber en qué estado se encuentra la empresa, tal como hemos visto en los ejemplos anteriores. Entonces, este vendría a ser la importancia que tiene la contabilidad como parte, ¿no?, de la información que se puede tener en las empresas financieras. ¿Cuál es el objetivo de la contabilidad? Uno de los objetivos más importantes de la contabilidad es proporcionar información. Pero esta información, ¿a quiénes se les entrega? Se les entrega a dueños, a accionistas, administradores, a bancos o también a los gerentes con relación a la naturaleza del valor de las cosas que el negocio deba a terceros, las cosas poseídas por los negocios, etc. Sin embargo, su primordial objetivo es suministrar información razonada, con base también en algunos registros técnicos de las operaciones realizadas por un ente privado o también público. Pero para ello deberá realizar lo siguiente. Primeramente, los registros, clasificar operaciones registradas e interpretar los resultados. En cuanto a los registros, tiene que ser con bases en sistemas y procedimientos técnicos adaptados a la diversidad de operaciones que pueda realizar un determinado ente. En cuanto a clasificar operaciones registradas, estas tienen como medio para obtener objetivos propuestos. Por último, interpretar los resultados con el fin de dar información detallada y razonada de sus movimientos. Con relación a la información suministrada, esta deberá cumplir con un objetivo que puede ser administrativo y uno financiero. El objetivo de la contabilidad entonces es proporcionar información a los dueños y socios de un negocio sobre lo que se deba y se tiene, y esta se puede dividir en dos tipos de objetivos: un objetivo administrativo y uno financiero. El objetivo administrativo es la que proporciona información a los administradores para que ellos planifiquen, para que ellos tomen las decisiones y el control de las operaciones. Estas informaciones son históricas, pueden ser presentes o futuras de cada departamento en que se subdivida la organización, tal como hemos visto, ¿no?, en los ejemplos anteriores en cuanto a las plantillas de venta de una empresa farmacéutica por un semestre. El otro objetivo que estamos hablando es el financiero. Esta proporciona información de las operaciones realizadas por un ente, fundamentalmente en el pasado, por lo que también se le denomina contabilidad histórica. Este tipo de información también nos permite poder evaluar cómo va el negocio, pero desde años atrás o desde tiempos atrás, o del tiempo que uno quiere evaluar para poder compararlo con el presente, ¿no?, y para mejorar el negocio en el futuro. Esto vendría a ser entonces el objetivo primordial de la contabilidad, que es proporcionar información. ¿Cuáles son las funciones de la contabilidad? Dentro de la función de la contabilidad tenemos que son dos. Una de ellas es controlar y la otra es informar. En cuanto a controlar, para que los recursos de las entidades
puedan ser administrados en forma eficaz, es necesario que sus operaciones sean controladas plenamente, requiriéndose establecer antes el proceso contable y cumplir con sus fases de sistematización, evaluación y registro. En cuanto a informar, el informar a través de los estados financieros los afectos de las operaciones practicadas, independientemente de que modifiquen o no al patrimonio de las entidades. Esto representa para sus directivos, administradores o propietarios lo siguiente. Primeramente, conocer cuáles son y a cuánto asciende sus recursos, sus deudas, sus patrimonios, productos o también sus gastos. Segundo, observar y evaluar el comportamiento de la entidad, tal como hemos visto, ¿no?, en el ejemplo de la plantilla de la empresa farmacéutica en una venta por 6 meses o primer semestre. Otro de ellos también es comparar los resultados obtenidos contra los de otros periodos y otras entidades. También evaluar los resultados obtenidos previamente determinados. Y por último, también tenemos planear sus operaciones futuras dentro del marco socioeconómico en el que desenvuelven, es decir, dentro de los factores externos en que se desenvuelven las empresas farmacéuticas en este caso. La información contable, pues, es básica. Es básica para la toma de decisiones de los propietarios, de los administradores y directivos de las entidades. Además, también para otros usuarios, lo que determina que la información sea de uso general. La contabilidad tiene también diversas funciones, pero su principal objetivo es suministrar, cuando sea requerida o en fechas determinadas, información razonada en base a registros técnicos de las operaciones realizadas por un ente público o por un ente privado. En el caso también de las empresas farmacéuticas, tal como hemos visto, repito, en el ejemplo de las plantillas, ¿no?, que hemos visto anteriormente.